Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio EPEM. Tendré el gusto de continuar platicándoles sobre las soluciones. Iniciamos. Miraremos, para empezar esta clase, la molaridad. Vamos a suponer que queremos preparar una solución 1 molar de cloruro de sodio. Para esto debemos pesar 58.5 gramos de cloruro de sodio, que corresponden a 1 mol, y añadiremos agua hasta obtener 1 litro de solución. Aquí observamos el recipiente propio para preparar soluciones, como es el caso de el balón aforado. Según lo descrito acá, vamos a preparar 1 litro de solución. Podríamos hacer los cálculos para 1 litro, pero pues podría ser que necesitemos preparar una menor cantidad de solución. Y entonces en el laboratorio, pues normalmente hay balones aforados de ciertas capacidades. Por ejemplo, hay balones de 50 mililitros, de 100, de 200, 250, 500 y de 1 litro. Entonces, dependiendo de la cantidad de solución que uno debe preparar, así será el balón que uno debe utilizar. Pero siempre teniendo en mente que uno puede ajustar sus cálculos para el volumen que uno necesite preparar. En la descripción acá del problema, pues se está preparando 1 litro, por lo tanto debe ser 1 mol, pero ya uno puede hacer la proporcionalidad dependiendo del recipiente que tenga o de la cantidad de solución que uno desee preparar. La molaridad o concentración molar la vamos a abreviar con la letra M mayúscula. Se define como la cantidad de moles de soluto por litro de solución. Entonces esta es la fórmula. Una fórmula bastante simple. Ya dependiendo entonces de las variables que estén implicadas en esta fórmula, ya puede hacer uno los cálculos correspondientes. Por ejemplo, calcularemos la molaridad de una solución preparada disolviendo 1.75 gramos de cloruro de potasio en 250 mililitros de solución. Entonces, siempre es conveniente que a partir de los datos que se dan en el problema, uno vaya fijando una ruta de acción para llegar como conclusión a ciertas dimensionales. Mira uno qué son los datos que tiene uno en el problema y luego a qué es a lo que uno tiene que llegar. En el caso del problema que está enunciado acá, se me están dando gramos de sal y un volumen de 250 mililitros de solución. Entonces es lógico visualizar que los gramos los tendré que pasar a moles y los mililitros los tendré que pasar a litros. Entonces ya tiene uno una ruta de acción mentalmente. De esa manera, pues ya uno empieza a hacer los cálculos hasta llegar al objetivo que uno se ha propuesto. Y de esa manera también uno puede tener una mejor visión de qué camino es el que hay que seguir. Entonces, partimos de los datos que se me están dando. 1.75 gramos de cloruro de potasio en 250 mililitros de solución. Hay que transformar las dos unidades. Empecemos con los mililitros. Los vamos a pasar a litros por 1000 mililitros que equivalen a 1 litro y por 1 mol que tiene 74.551 gramos de cloruro de potasio. Es conveniente que tengan una tabla periódica a la mano para calcular lo que pesa 1 mol, pues debemos de sumar lo que pesa el cloro más lo que pesa el potasio, de acuerdo a los datos que aparecen en la tabla periódica.
Al realizar entonces todos los cálculos, me va a dar un valor de 0.0939 molar. Ya tenemos el resultado. Siempre es conveniente hacer una verificación del procedimiento porque, pues, como uno está trabajando cierta cantidad de factores, podría ser que algún factor esté equivocado y entonces es conveniente hacer una revisión antes de decir este es el resultado final. Observamos que anulamos dimensionalmente gramos con gramos. El factor parece que está correcto, son los datos iniciales. Luego anulamos mililitros con mililitros y el factor este es correcto porque 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Y entonces al hacer la reducción total de dimensionales, la respuesta va a dar moles partido litro. Entonces lo podemos indicar de esa manera. 0.0939 moles partido litro o simplemente 0.0939 M mayúscula, es decir, molar. De las dos formas lo podemos dejar indicado. Vamos a calcular ahora la molaridad de una solución preparada disolviendo 0.225 gramos de sulfato de sodio en 125 mililitros de solución. Entonces, pues volvemos a trazar una ruta. Los gramos los tendré que llevar a moles y los mililitros los tengo que llevar a litros. Se da cuenta pues que el camino que tenemos que recorrer es bastante sencillo. Entonces, vamos a resolver este problema siguiendo el ejemplo del problema anterior. En este momento, como lo hicimos en el video anterior de la primera parte de la clase de soluciones, es conveniente que ustedes pausen su video, hagan los cálculos y ya luego comparen con el valor que les voy a presentar. Pausamos el video ahorita entonces y con tranquilidad realizamos los cálculos y reiniciamos cuando ya los tengan. Bueno, miremos si les dio. La respuesta es 0.0127 molar. Si no les dio, pues hay que revisar qué es lo que está equivocado. Vamos a calcular cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 500 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar. Entonces, observemos los datos que me están dando. 500 mililitros de solución 0.1 molar. Y debemos llegar a gramos de hidróxido de sodio. Entonces, es una tendencia de la resolución de este tipo de problemas, siguiendo el método que se conoce como, ya lo vimos en una anterior oportunidad, como método del factor unitario. Partimos de los datos que me están dando y luego lo último que voy a escribir, si fuera el último factor, lo que va en la parte superior de este factor, deben ser gramos de hidróxido de sodio. Entonces partimos de los 500 mililitros de solución. Si es 0.1 molar, significa que son 0.1 moles de hidróxido de sodio en 1000 mililitros. Esta es la definición de molaridad. Entonces démonos cuenta que el mismo método me va sugiriendo qué es lo que debo ir escribiendo, de acuerdo a la necesidad de ir eliminando dimensionales. El 0.1 molar yo lo escribo en este sentido, 0.1 arriba, 1000 abajo, porque 1000 son mililitros y debo anularlos dimensionalmente con 500. Ya por último tenemos moles y entonces estos moles los tengo que llevar a gramos. Entonces yo sé que hay 39.997 gramos de hidróxido de sodio en un mol de hidróxido de sodio. ¿Cómo voy a calcular este 39.9? Pues sumando lo que pesa, es decir, el peso atómico del oxígeno, del hidrógeno y del sodio. Al hacer los cálculos, esto me va a dar 2 gramos de hidróxido de sodio. Revisamos que las dimensionales estén bien trabajadas
mililitros, mililitros, mol, mol. Y entonces la respuesta son gramos de hidróxido de sodio. Vamos al siguiente ejercicio. Calcule cuántos gramos de bromuro férrico se necesitan para preparar 500 mililitros de solución al punto 5 molar. Entonces van a resolver este problema siguiendo el caso del ejemplo anterior. De nuevo volvemos a pausar el video. Ya cuando tengan el resultado lo van a comparar con lo que yo les presentaré. Lo pausamos en este momento. Hecho ya entonces el trabajo, les debe de haber dado 14.8 gramos de bromuro férrico. Por favor analicen si hubo algún error, qué fue el problema. Bueno, vamos a el siguiente problema, una variable diferente. Ahora calcularemos el volumen de solución 0.25 molar que se puede preparar con 7.56 gramos de nitrato de sodio. Bueno, entonces empezamos con el primer dato que vamos a poner, que tendrán que ser 7.56 gramos. Se dan cuenta que aquí tengo un valor de molaridad que son moles. Entonces resulta evidente que estos gramos los tendré que transformar a moles para poderlos relacionar con la molaridad que tiene un volumen y que tiene cierta cantidad de moles, y dejaré el volumen en la parte superior del último factor que vaya a escribir, porque esa es la pregunta. Entonces procedemos. 7.56 gramos por un mol que tiene 84.994 gramos, y luego 1000 mililitros de solución que equivalen a 0.25 moles de sal. Entonces ya lo que les había anunciado. Partimos de los datos que se me dan en el problema, y el último factor, en la parte superior tenemos la pregunta que se está haciendo. Si aquí dijera gramos de soluto, aquí arriba tendría que haber puesto gramos de soluto. Si se me está pidiendo volumen de solución, pues aquí arriba tiene que ir volumen de solución. Y esa es la lógica de resolución por este método del factor unitario. Entonces, realizamos nuestros cálculos y nos van a dar 356 mililitros de solución. Vamos a otro ejemplo. Ahora lo resolverán ustedes pausando su video, haciendo sus cálculos con tranquilidad y ya luego comparando con el resultado que les voy a presentar. Calculen el volumen de una solución 0.563 molar que se puede preparar con 0.637 gramos de sulfuro de sodio. Entonces, resolvemos el problema, pausamos el video y ya luego comparamos. Pausamos ahorita. Ya habiendo realizado el trabajo, entonces les tiene que dar 14.5 mililitros de solución. Vamos ahora a la normalidad. La concentración normal o normalidad se define como el número de equivalentes de soluto que hay en un litro de solución. Aquí vamos a ver que será necesario hacer un cálculo previo antes de hacer el cálculo de la normalidad. Es la situación del cálculo del peso equivalente. Y para hacer este cálculo, pues va a depender de qué tipo de sustancia es la que nosotros tenemos. Podrían ser tres tipos de sustancia. Fundamentalmente puede ser un ácido, puede ser una base o podría ser una sal. Entonces vamos a tener las definiciones para los tres tipos de sustancias. Esto entonces, el cálculo de la normalidad es un poquitín más complejo que el cálculo de la molaridad,
por el hecho pues de que tenemos que hacer un cálculo previo del peso equivalente. Y esto va a depender del tipo de sustancia. Aquí ahorita yo les presento las definiciones. En este momento pues va a ser un poco difícil entenderlas. Ya lo haremos en una forma más práctica y más directa cuando estemos resolviendo los problemas. Entonces dice la definición, pero esto ya lo retomaremos dentro de un momento. El peso equivalente de un ácido se define como la masa en gramos que producirá un mol de iones hidrógeno en una reacción. Y el peso equivalente de una base es la cantidad en gramos que proporcionará un mol de iones hidroxilo. Entonces con esto vamos observando que la normalidad es bastante importante porque tiene una definición desde el punto de vista químico. Ya no solo es una situación de la sustancia que estemos utilizando en cuanto, por ejemplo, en la molaridad, cada sustancia tiene su propio peso molecular, sino que aquí es una situación que además hay que analizar el tipo de reacción química que se está llevando a cabo. Entonces es una forma de expresar la concentración más química, por el hecho de que involucra las reacciones que se puedan estar llevando a cabo. Entonces, la normalidad será igual a equivalentes de soluto que hay en un litro de solución. O a menudo se establece la forma más simple como normalidad, pues es lo mismo, equivalentes partido litro. Por ejemplo, vamos a considerar una reacción de ácido sulfúrico en la cual ambos iones hidrógenos son reemplazados. Vamos a tratar de entender qué se está expresando acá. Reacción al ácido sulfúrico con 2 moles de hidróxido de sodio. Esta diremos que es una reacción de neutralización completa. ¿Por qué? Vamos a combinar los 2 hidrógenos del ácido sulfúrico con los hidroxilos, que también son 2 del hidróxido de sodio. Entonces observamos lo siguiente. Los 2 hidrógenos del ácido sulfúrico van a ser reemplazados por 2 iones sodio. Y los iones hidrógeno podríamos decir también que son transferidos al hidroxilo para formar agua. Lo podemos enfocar en esos dos sentidos, pues realmente quieren decir lo mismo. Los hidrógenos son reemplazados o son transferidos. Reemplazados, pues, en este caso, por un metal que es el sodio, o transferidos al grupo hidroxilo. Entonces es una neutralización completa porque aquí ya no quedó ningún hidrógeno. Los 2 fueron transferidos al agua. Entonces, en esta reacción, un mol de ácido sulfúrico que pesa 98 gramos, sumando lo que pesa el hidrógeno, lo que pesa el azufre y lo que pesa el oxígeno, contiene 2 moles de iones hidrógeno y por lo tanto la cantidad necesaria para producir un solo mol de iones hidrógeno será 98 gramos dividido entre 2, entonces son 49 gramos. Y aquí se cumple la definición, pero nosotros aquí ya lo miramos más, una forma más directa. Tendremos que analizar la reacción, si es que no se me indicara en el enunciado qué es lo que está pasando, y ver cuántos hidrógenos son transferidos. Si el ácido aquí tiene 2 y luego ya no tiene ni uno, es que se transfirieron 2. Si aquí un ácido, por ejemplo, tuviera 2 y aquí quedó 1, solo se está transfiriendo 1. Si aquí un ácido, por ejemplo, tuviera 3 y luego aquí solo quedó 1, se están transfiriendo 2. Esa es la lógica que tendremos que aplicar, dependiendo del ácido que sea. Resumiendo, se puede decir que el peso equivalente de un ácido o base va a ser igual a peso equivalente del ácido o la base es igual al peso fórmula en gramos dividido el número de iones hidroxilo o iones hidrógeno que son transferidos. Obviamente que en ambos casos es para formar agua.
Vamos a calcular el peso equivalente de cada uno de los siguientes compuestos. El ácido sulfúrico en una reacción en la cual solamente se reemplaza un ion hidrógeno, en lugar de los dos. Entonces diremos que el peso equivalente es igual al peso fórmula en gramos, que ya dijimos que es 98, lo que pesan los dos hidrógenos, más el azufre, más los 4 oxígenos, sumando sus pesos atómicos, dividido entre 1. Y aquí en el enunciado del problema se me está diciendo que solo se reemplaza 1. Y es lo que normalmente ocurrirá, que en el problema se dirá, ¿y si se pone un ácido y no se indica cuántos iones hidrógenos son transferidos? Se asume que se están transfiriendo todos los hidrógenos que tiene. O sea que si aquí yo les hubiera dicho calculen la normalidad del ácido sulfúrico y otras cosas, pero no indico esto, inmediatamente yo asumo que está perdiendo los dos. Entonces aquí hubiera tenido que dividir entre 2, pero en este caso no, pues porque está diciendo que solo se transfiere 1. Ahora calcularemos para el hidróxido de calcio, en donde ambos iones hidroxilos son reemplazados. Y es lo que normalmente ocurrirá con las bases, que se reemplazarán todos los hidroxilos que tengan. Entonces el peso equivalente será igual al peso fórmula en gramos dividido entre 2. Esto es 74 gramos dividido entre 2 igual a 37 gramos. ¿De dónde salen los 74? Pues sumando los pesos atómicos, el oxígeno multiplicado por 2, el hidrógeno multiplicado por 2 más un calcio. Todo eso me va a dar 74 gramos aproximadamente. Les hago la advertencia que aquí pues a veces no uso muchos decimales por cuestiones de espacio. Del ácido clorhídrico. Ya pues al simplemente observar la fórmula del ácido clorhídrico miramos que solo tiene un hidrógeno. Entonces, ¿cuántos va a transferir? Pues no queda otra más que solo 1. Entonces será su peso fórmula en gramos dividido entre 1. Lo que suma el cloro más lo que suma el hidrógeno dividido entre 1. Esto me va a dar 36.45 gramos. El peso equivalente de una sal se calcula dividiendo el peso fórmula entre la carga positiva total. Lo podríamos hacer también con la carga negativa, pero algunas veces es un poquito más complejo hacerlo con la carga negativa. Por eso definamos que lo más conveniente es hacerlo sobre la carga positiva, pero es total. Entonces, si algo es más 3, pero hay 2 de ese átomo, tendrá que ser más 3 por 2, más 6. Tenemos que tener cuidado de cuántos átomos con carga positiva podamos tener. Calculemos el peso equivalente de cada una de las siguientes sustancias. De cloruro de sodio, de nitrato de bario, de sulfato férrico y de calcio más 2 como ion. Entonces tenemos que el peso equivalente de cloruro de sodio, observamos que la carga es más 1 en el sodio. Entonces será su peso fórmula dividido entre 1. 58.4 dividido entre 1, 58.4. Del nitrato de bario, el bario es más 2. Entonces será su peso fórmula dividido entre 2. Esto es 261.335 dividido entre 2 igual a 130.6675 gramos. Vamos al siguiente ejemplo. Del sulfato férrico. Aquí tenemos que tener especial cuidado. El hierro, al hacer el desglose de cargas en esta fórmula del sulfato férrico, tiene un estado de oxidación de más 3. Pero observemos que hay 2 hierros. Entonces la carga positiva total será 2 por más 3 es más 6.
Entonces, será el peso fórmula dividido entre 6. Serán 399.873 gramos dividido entre 6. Vamos ahora al peso equivalente del ion calcio más 2. Será su peso fórmula en gramos dividido entre la carga positiva, que el calcio, para el calcio será 2. Entonces será igual a 40.08 dividido entre 2. Bueno, realicemos entonces algunos cálculos. Vamos a calcular la normalidad de una solución de ácido sulfúrico. Ya inmediatamente voy poniendo atención que el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, que contiene 7.86 gramos. Ya inmediatamente yo voy percibiendo que para llegar a la definición de normalidad son equivalentes. Entonces estos gramos los tendré que transformar en equivalentes. Estos gramos en 250 mililitros de solución. Y además se me aclara en reacciones en las que se reemplazan los 2 hidrógenos. Entonces ya no tengo que ponerme en complicación yo de escribir una ecuación o algo así para ver qué está ocurriendo, porque ya está claro ahí, hasta con color amarillo, que se están transfiriendo los 2. Entonces, para calcular el peso equivalente será el peso fórmula del ácido dividido entre 2. Entonces tenemos 7.86 gramos de ácido, que los tendré que transformar en equivalentes, en 0.25 mililitros de solución. Aquí de una vez lo pasamos a litros. 0.25 litros es igual a 250 mililitros. Y por un equivalente que tiene lo que pesa el ácido dividido entre la aclaración que acabo de hacer, dividido entre 2. Ya realizamos el cálculo y esto me va a dar 0.641 normal. O lo puedo escribir también como 0.641 equivalentes que hay en un litro de solución. Muy bien. De nuevo, pues sacaremos nuestro cuadernito, nuestro lapicero, la tabla periódica a la mano, nuestra calculadora y realizaremos el cálculo para el siguiente problema y ya luego compararemos el resultado. Dice el problema: calcular la normalidad de una solución de hidróxido de potasio que contiene 1.37 gramos. Obviamente eso lo tendré que pasar a equivalentes y ya voy viendo que el hidróxido de potasio solo tiene un hidroxilo en 250 mililitros de solución que deberé pasarlos a litros. Entonces hacemos nuestro cálculo, pausamos nuestro video en este momento y luego compararemos. Después de haber realizado el cálculo, la respuesta va a ser 0.0977 normal. Vamos a calcular ahora el número de gramos. Ya nos vamos dando cuenta que podemos hacer diferentes preguntas sobre las variables implicadas en la normalidad. Calcular el número de gramos de ácido sulfúrico necesarios para preparar 250 mililitros de solución 0.25 normal. Entonces, los datos que me dan son estos dos. Ya lo último que voy a escribir en la parte superior serán los gramos. Entonces, deberemos empezar nuestro cálculo con los 250 mililitros, sabiendo que hay 0.25 equivalentes en 1000 mililitros. Ya por último, miro cuántos gramos tienen esos equivalentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya tracé una ruta de acción mentalmente. Eso es lo que se trata siempre de tener, porque si uno no tiene, digamos, como que qué camino debo seguir, pues si voy al Petén, pues tal vez resulto en El Salvador. Entonces, esto es una cosa delicada. Primero tiene que tener uno mentalmente una visión de qué datos le están dando y hacia qué debe llegar para no perderse en el camino. Entonces, realizamos nuestros cálculos y nos quedarían
250 mililitros de solución por un litro que tiene 1000 mililitros por 0.25 equivalentes que hay en un litro. Y luego ya lo que había anunciado. Miro cuántos gramos equivalen. 0.25 equivalentes. Y tiene que ser lo que pesa el ácido, que son aproximadamente 98 gramos, lo que suma todo esto, dividido entre 2. Entonces me va a dar 49.03 gramos que hay en un equivalente. Y el resultado final es 3.06 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, calcularemos ahora el número de miliequivalentes de calcio que hay en un mililitro de solución de cloruro de calcio al 10%. Y aquí observamos que tendremos que hacer una combinación de dimensionales. Se nos está dando un porcentaje que dice que está la solución al 10% peso-volumen. Esto significaría que yo tengo 10 gramos de sal en 100 mililitros de solución. Bueno, entonces partimos de los datos que se me están dando. Un mililitro que está indicado acá de solución de cloruro de calcio multiplicado por la densidad, que son 10 gramos de cloruro de calcio en 100 mililitros de solución. Ahora los gramos son de cloruro de calcio. Pero observemos que a mí no me están preguntando cloruro de calcio, sino calcio. Entonces yo tengo que encontrar la relación de cuánto calcio hay en el cloruro de calcio. Entonces aquí llevamos gramos de cloruro de calcio. Pero yo sé que tengo 40 gramos de solo calcio en 111 gramos de cloruro de calcio. El 40 es lo que pesa el calcio y el 111 es lo que pesa el cloruro de calcio, es decir, los dos cloros más el calcio. Ya llevo entonces gramos de calcio más 2. Ya voy perfilándome hacia lo que se me está preguntando. Solo que la pregunta son miliequivalentes. Entonces, los gramos los transformo en equivalentes por un equivalente de calcio que tiene lo que pesa el calcio dividido entre 2. Es decir, pesa como 40. Dividido entre 2 son 20.04 gramos. Ya tengo equivalentes, entonces finalmente llevo esto a miliequivalentes, sabiendo que hay 1000 miliequivalentes en un equivalente. Entonces la respuesta final es 1.8 miliequivalentes de calcio. Vamos ahora a la neutralización. Como ya se ha visto anteriormente, las reacciones de neutralización corresponden a aquellas reacciones en las que reacciona un ácido con una base, se va a formar sal y eventualmente, la mayoría de las veces, se forma agua. Entonces, un ejemplo de un ácido podría ser el ácido sulfúrico, que se neutraliza totalmente con hidróxido de sodio. Se sustituyen los dos hidrógenos del ácido, por lo tanto es una neutralización completa. Entonces me queda la sal, que es sulfato de sodio, y se liberan 2 moléculas de agua. Una típica reacción de neutralización, que ya además sabemos que es una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Sin entrar en pormenores del por qué, aquí a partir de esta ecuación podemos obtener la siguiente relación de volúmenes y concentración. Diremos que el volumen del ácido por la normalidad del ácido es igual al volumen de la base por la normalidad de la base. Ejemplo. ¿Cuántos mililitros de ácido 0.1 normal? Démonos cuenta que aquí hay un valor que no sé, mililitros de ácido, y sé su concentración. Serán necesarios para neutralizar un volumen que sí sé y otra concentración que también sé. Entonces hay 4 valores de los cuales yo sé 3 y no sé 1. Entonces lo podemos despejar pues fácilmente.
Entonces tenemos el volumen del ácido, que es lo que no sé, va a ser igual al volumen de la base por normalidad de la base. La normalidad del ácido estaba acá del lado izquierdo, pasa a dividir para despejar el volumen del ácido. Haciendo la operación, entonces me va a dar 2.3 por 0.15 dividido entre 0.1. Quiere decir que el volumen del ácido será 3.4 mililitros. Quiere decir también que a partir de esto, yo puedo hacer cálculos de algo que está concentrado, que le tengo que echar agüita para obtener algo que está diluido. O en una reacción de neutralización, si yo sé tres cosas, pues puedo averiguar la cuarta que no la sé. Entonces aquí resulta la dilución como una consecuencia de lo anterior. El volumen por la concentración de lo que está diluido es igual al volumen por concentración de lo que está concentrado. Hay una proporcionalidad. Entonces la formulita se simplifica de esta manera. Volumen por concentración de lo diluido es igual a volumen por concentración de lo concentrado. Y hago la salvedad que podemos usar cualquier forma de expresión de concentración, ya sea porcentual, ya sea molaridad, ya sea normalidad. Siempre va a haber una proporcionalidad. Ejemplo, ¿cuántos mililitros? Esa es la duda, de solución concentrada que tiene una concentración 5 molar se requieren para preparar algo que está diluido, que tiene más agua? 250 mililitros de solución, 0.15 molar, mucho menor concentración y más agua. Es como tener un concentrado de horchata, agarramos un poquito del concentrado, le echamos agüita para obtener algo más diluido, porque no nos vamos a tomar un fresquito del concentrado, sino que eso nos va a servir para preparar bastante del diluido, que será lo que beberemos. Entonces, el cálculo me queda de esta manera. El volumen de la solución concentrada es igual a volumen por concentración de la diluida dividido entre la concentración de la concentrada. Al hacer los cálculos, esto me va a dar 7.5 mililitros. Muy bien. Vamos ahora a la molalidad. La concentración molal se abrevia como M minúscula y se define como el número de moles de soluto que hay por kilogramo de solvente. Ya no es como en las definiciones anteriores en un litro de solución, sino que ahora es por kilogramo de solvente. Entonces, concentración molal la indicamos con una M minúscula, es igual a moles de soluto que hay en un kilogramo de solvente. Calculemos la concentración molal de una solución que contiene 5 gramos de hidróxido de sodio en 150 mililitros de agua. Pero acabo de hacer la aclaración hasta pausando mi voz. Es por kilogramo de solvente y aquí tengo 150 mililitros. Entonces resulta una necesidad el usar la densidad, que en este caso pues se da la situación particular que la densidad del agua va a ser igual a 1 gramo partido 1 mililitro. Esto implica entonces que 100 mililitros de agua es igual a 100 gramos de agua. Entonces cuando se me dice que son 150 mililitros de agua es prácticamente 150 gramos de agua, porque la densidad es igual a 1. Entonces realizamos nuestro cálculo. 5 gramos de hidróxido en 150 gramos de agua por un mol de hidróxido que equivale a 40 gramos de hidróxido, es lo que pesa, sumando el sodio más el oxígeno más el hidrógeno, y multiplicado por 1000 gramos de agua, que es igual a 1 kilogramo de agua. Es a partir de esta situación de la densidad.
al hacer los cálculos me va a dar 0.833 moles partido kilogramo de agua. Es decir, 0.833 molal. Aquí se llevó a cabo todo el procedimiento, pero es conveniente que ustedes pausen el video, ya realicen el cálculo, vayan entendiendo la lógica, la secuencia que lleva, el por qué voy poniendo cada factor a manera de estudio y además a manera pues de ir entendiendo a cabalidad el proceso. Vamos a calcular ahora la concentración molal de una solución que contiene 8.3 gramos de nitrato en 250 gramos de agua. Usen como fundamento el problema anterior. Pausamos el video, lo pauso ahorita, ya que lo resolvieron, su resultado debe ser 0.391 molal. Si no les dio, pues hagan una revisión de en dónde está el error. Calculemos la concentración molal de una solución que contiene 2.26 gramos de ácido en 27.4 gramos de solución. Entonces, aquí tenemos una situación que se me está dando una cantidad de ácido que no hay problema. Yo lo puedo llevar a moles, pero aquí sí hay algo que sí es problema, aunque no grande, pues, que se me están dando gramos de solución. Esto no cumple con la definición de kilogramos de solvente. Entonces, tenemos que calcular la masa de solvente a partir de esto. Son 27.4 gramos de solución. Si a la solución yo le resto la masa de soluto, ya sabemos que lo que voy a tener es el solvente. Ese sí me interesa. Por eso aquí está en rojo. Ya teniendo el solvente y teniendo la masa en gramos, la masa la llevo a moles y los gramos de solvente los llevo a kilogramos. Se acaba la historia. Entonces nos queda 2.26 gramos de ácido en 25.1 gramos de agua por 1000 gramos de agua que hay o equivalen a 1 kilogramo de agua. Y por último los gramos los paso a moles por 1 mol de ácido que equivale a 98 gramos de ácido. Vuelvo a insistir, los 98 corresponden a la suma de lo que pesa el hidrógeno, el azufre y los 4 oxígenos. Entonces me da por resultado 0.920 molal. Calculemos ahora la concentración molal de una solución al 37.5% de ácido clorhídrico. Otra vez una situación similar que se me está dando un porcentaje de ácido clorhídrico. Y entonces a partir de esto yo tengo que ver llegar a la cantidad de agua. Por eso aquí se los puse en rojo. Si la solución es al 37.5% de ácido, entonces vamos a tener, aquí vamos a tener 37.5 gramos de ácido y tenemos 100 gramos de solución porque se me está diciendo que es al 37.5%. Entonces inmediatamente yo digo lo que se miraba cuando vimos las unidades de concentración de porcentaje en peso, que tenemos 100 gramos de solución. Entonces pues es hacer la resta. 100 gramos de solución menos la masa del soluto, eso me va a dar la masa del agua. Entonces el resultado será pues 62.5 gramos de agua. Ahora tenemos 37.5 gramos de ácido clorhídrico en 62.5 gramos de agua, que es lo que acabo de calcular. Los gramos de agua los paso a kilogramos y los gramos de ácido los paso a moles. Realizo las operaciones y esto me va a dar 16.4 molal. Bueno, con esto llegamos a la
conclusión de esta clase. Una clase bastante condensada, pero pues les vuelvo a hacer énfasis en la importancia de tomarse su tiempo. Afortunadamente ahorita ustedes contarán con este video para poderlo poner las veces que sea necesario, pero no solo de ir, sentarse y escuchar, sino que de hacer las operaciones. Eso es vital. Si ustedes no siguen el procedimiento, si no van entendiendo la lógica, pues puedo poner 1.000.000 de veces el video y pues lo más seguro es que no va a haber comprensión. Entonces, cada problema es de pausar el video, hacer sus cálculos con toda la tranquilidad, teniendo su calculadora, teniendo su tabla periódica. Si cometen un error, el analizar cuál es el error. Solo les digo que los resultados que yo les puse ahí ya están más que verificados que no tienen error. Entonces, son correctos, pues, para que ustedes tengan la certeza que si no les dio eso, es porque cometieron algún error. Y puede ser un errorcito, pues, pero hay que corregirlo para poder comprender exactamente qué es esta. Ha sido todo un gusto, muchachos, estar nuevamente con ustedes. Espero que estos videos estén sirviendo para la mejor comprensión de su curso, que les sea de mucha utilidad y entonces nos miraremos en una futura oportunidad.